Pensemos un segundo en la cantidad de datos que generamos todos los días. Es una locura, ¿no? Fotos, documentos, videos, todo ese universo digital que es parte de nuestra vida. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado a dónde va a parar todo eso físicamente? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso, abrir la caja negra y descubrir dónde viven nuestros recuerdos digitales. Y es que esa pregunta es clave, ¿eh? Porque miren, cuando guardamos un archivo, no es que se vaya flotando a una nube mágica por ahí, no. Se graba en un lugar súper concreto, un lugar que se puede tocar. Y entender cómo funciona ese lugar es básicamente entender los cimientos de todo nuestro mundo digital. Ok, entonces, entremos en materia. El hogar de nuestros datos, la mayoría de las veces, es un aparatito que llamamos disco duro. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque como en toda gran historia, tenemos a dos protagonistas, dos titanes compitiendo por ser el guardián de nuestro mundo digital. Primero lo primero, ¿qué es exactamente un disco duro? Bueno, en términos técnicos, es un dispositivo de almacenamiento no volátil. ¿Y eso qué quiere decir? Suena complicado, pero es súper simple. Significa que guarda la información aunque apaguemos la computadora. No se le olvida nada. Es, digamos, la memoria a largo plazo de toda nuestra vida digital. Y aquí es donde la trama se complica. Para bien, porque no todos los discos duros se crearon iguales. Por un lado tenemos al veterano, ¿no? La tecnología de toda la vida, súper probada y confiable. Y por el otro, al retador, el chico nuevo, moderno, rapidísimo y silencioso. Estamos hablando del disco que gira contra el chip de memoria. Esa es la diferencia clave de todo esto. Miren, por un lado está el HDD o Hard Disk Drive. Este es pura mecánica. Imaginen unos pequeños discos como vinilos girando a miles de revoluciones por minuto. Una locura. Y del otro lado, el SSD o Solid State Drive. Este es 100% electrónico, cero partes móviles, nada. Son literalmente dos filosofías opuestas para lograr lo mismo, guardar nuestros datos de forma segura. Ok, pero ¿cómo funciona esto por dentro? ¿Cómo es que estas dos arquitecturas tan distintas leen y escriben esa información que es tan importante para nosotros? Vamos a verlo. La verdad es que la mejor forma de imaginar un HDD es pensar en un tocadiscos, pero de alta tecnología. Tiene estos platos magnéticos que giran a una velocidad increíble, entre 5.400 y 7.200 vueltas por minuto. Y hay un bracito, el brazo actuador, que se mueve rapidísimo sobre los platos para leer o escribir la información. Es una pieza de ingeniería mecánica impresionante, la verdad. Ahora, el SSD es todo lo contrario. Imagínenlo como un panel gigante, pero lleno de miles de millones de interruptores de luz pequeñitos. Aquí no se mueve nada. No hay que esperar a que el disco gire o el brazo se mueva. El acceso a los datos es electrónico casi instantáneo, gracias a su cerebro, que es el controlador. Es velocidad pura, no hay otra forma de decirlo. Muy bien, ya sabemos cómo funcionan por dentro. Así que ahora llegó la hora del enfrentamiento, el cara a cara. Vamos a poner a estas dos tecnologías a competir en lo que más nos importa en el día a día. Qué tan rápido mueven los datos y, claro, cuántos datos pueden guardar. Y bueno, los números no mienten. Miren esto. En velocidad, un HDD llega como mucho a unos 200 megabytes por segundo. Un SSD moderno puede pasar los 7000. Es una diferencia abismal. Y luego está la latencia, o sea, el tiempito que tarda en encontrar un dato. En un SSD es casi nula, cientos de veces más rápido. Eso sí, los HDD todavía ganan en la cantidad de espacio que ofrecen por poco dinero, aunque los SSD tienden a durar un poco más. Y esta diferencia de velocidad se nota y mucho en el uso real. Hay una medida llamada IOS, que básicamente dice cuántas cositas pequeñas puede hacer el disco por segundo. Un HDD hace unas 200, un SSD miles. Por eso cuando el sistema operativo o un juego están en un SSD, todo carga al instante. Es la diferencia entre ir por un café mientras prende la compu y que esté lista antes de que nos sentemos. Entonces, la pregunta del millón es, si los SSD son tan geniales, ¿por qué se siguen usando los HDD? Y la respuesta es muy sencilla. El precio. El costo por cada gigabyte en un HDD es bajísimo, hablamos de unos 2 centavos de dólar. Y eso los hace perfectos, imbatibles, para guardar muchísima información sin gastar una fortuna. Por otro lado, la velocidad del SSD tiene su precio. Cuesta más o menos 10 centavos por gigabyte. Ojo, los precios han bajado un montón, pero la diferencia sigue ahí. Al final, el resumen es este. Se paga un extra por ese acceso casi mágico, instantáneo, a los datos. Ok, pero esperen, que el disco duro no está solo en esto. Necesita conectarse con el resto de la computadora, ¿no? Pensemos en esas conexiones como las autopistas por donde viajan todos nuestros datos.
Y esas autopistas tienen nombres. Las más comunes que vemos son SATA, SAS y SCSI. La gran mayoría de las computadoras que usamos en casa tienen conexión SATA. Ya en el mundo empresarial, en los servidores que no pueden fallar nunca, se usan cosas más potentes como SAS y SCSI, que están hechas para trabajar 24/7 sin descanso. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos al final del análisis. Y después de ver cómo funcionan, qué tan rápidos son y cuánto cuestan, queda claro que la pregunta no es ¿cuál es el mejor? La pregunta correcta es ¿cuál es el mejor para cada necesidad específica? Y aquí está la respuesta súper clara. Si lo que se necesita es guardar montones de datos, películas, fotos, copias de seguridad, el HDD es el campeón por su bajo costo. Pero si lo que se busca es que la computadora vuele, que encienda en segundos y los programas abran al instante, ahí el SSD es el rey indiscutible para el sistema operativo y las aplicaciones. Y ojo, que la historia no termina acá. La tecnología avanza a una velocidad impresionante. Ya se están desarrollando memorias nuevas y conexiones ultra rápidas que van a cambiar las reglas del juego. No falta mucho para que veamos SSDs con la capacidad gigante de los HDDs, pero con velocidades que hoy, apenas podemos imaginar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensar un poco. En un futuro donde vamos a generar una cantidad de datos todavía más bestial, ¿qué va a ser más importante? ¿Tener un espacio prácticamente infinito para guardarlo todo o poder acceder a cualquier pedacito de esa información al instante? La respuesta a esa pregunta, esa respuesta va a definir cómo será la próxima generación de nuestro universo digital.